A veces, un pequeño acontecimiento puede alterar el equilibrio de todo el universo. Esto es precisamente lo que llamamos el efecto mariposa. Volviendo a nuestro tema, os transportaré al año 2023. En octubre de 2023, Charles Oliveira solo sufrió un corte en la ceja. Era una herida leve. Sin embargo, fue la primera ficha del dominó que cambió el destino de la UFC. Cuando Charles se retiró del combate, Volkanovski aceptó enfrentarse a Islam con solo 11 días de antelación. No estaba preparado y fue noqueado con una patada alta. La historia no terminó ahí. En lugar de detenerse, Volkanovski comenzó a prepararse de nuevo, sin estar preparado psicológicamente y sin haberse recuperado físicamente. Para defender el cinturón de peso pluma, se enfrentó a Ilia Topuria y volvió a ser noqueado de forma contundente. Ilia Topuria ascendió al derrotar a Volkanovski, que nunca antes había perdido en peso pluma. Fue aún más lejos y noqueó a Max Holloway, que nunca había sido noqueado en toda su carrera. Mientras Ilia hacía todo esto, la dominación de Daguestán en el peso ligero continuaba. Islam se había convertido en el único luchador que había defendido 4 veces el título en el peso ligero. Islam, que buscaba formas de ascender al peso superior, esperaba el enfrentamiento entre Belal y Maddalena. Si Belal ganaba, se quedaría en el peso ligero, y nosotros veríamos el enfrentamiento entre Ilia Topuria e Islam. Quizás este combate habría despertado más interés que el de Conor y Khabib. Sin embargo, Maddalena tuvo un rendimiento inesperado y derrotó a Belal. Islam decidió pasar a la categoría superior. Al final del día, todo vuelve al punto de partida. Esta aventura, que comenzó con una herida en la ceja, llevó a Charles de nuevo al combate por el cinturón. Según las primeras cuotas de apuestas anunciadas, Ilia Topuria es el favorito. En el combate entre José Aldo y Conor, todo el mundo pensaba que José Aldo ganaría fácilmente, excepto una persona, Khabib Nurmagomedov. I think he can beat José Aldo, maybe finish him. Esta vez dice que ganará Ilia Topuria. Charles pregunta a sus fans cómo debe acabar con él. La respuesta de Ilia es: lo siento, Charles, para ser campeón tengo que acabar contigo. Ambos se respetan mutuamente, pero creo que habrá un final en el combate. Ilia Topuria tiene 16 victorias y nunca ha perdido en su carrera, por lo que se habla mucho de él. Ha noqueado, ha hecho rendir, ha hablado, ha hecho afirmaciones, pero ha cumplido todo lo que se ha propuesto. Esto la convirtió en una superestrella. Era la campeona más joven antes de dejar el cinturón. Tiene mucha confianza en sí misma. Desde que llegó a la UFC, habla, hace grandes promesas y las cumple. Comenzó en el deporte con la lucha grecorromana y cuando se mudó a España, conoció las MMA. Sus bases son el judo y la lucha grecorromana, a las que luego añadió el jiu-jitsu y el boxeo. Antes de unirse a la UFC, acababa con sus oponentes en el suelo, pero en la UFC prefirió mantenerse en pie. Y noqueó a grandes nombres como Damon Jackson, Ryan Hall, Jay Harbert, Alexander Volkanovski y Max Holloway. A estos nombres podemos añadir a Josh Emmett y Mitchell. Derrotó a ambos de pie. Este hombre es realmente peligroso a distancia de boxeo. ¿Ilia Topuria nunca se ha visto en apuros? Sí, se ha visto. En su último combate en la organización Brave, su rival fue Steven Goncalves, que medía 1,85 metros, lo cual es importante. En el primer asalto, antes de que hubiera pasado un minuto, recibió una patada alta muy fuerte en la oreja y se tambaleó. Inmediatamente derribó a su rival e intentó enfriar el combate. Ilia intentó estrangular a su rival, pero al no conseguirlo, le dio un gran derechazo y lo dejó inconsciente. Era su cuarto combate en la UFC y su rival era Jai Herbert. El combate era en peso ligero. De nuevo, en el primer minuto del primer asalto, Herbert retrocedió al recibir un derechazo de Ilia y lanzó una patada alta con la izquierda. Topuria, que era el cazador, se convirtió de repente en la presa y cayó al suelo. No esperaba la patada, pero derribó a su rival y enfrió el combate. En el segundo asalto, Topuria,
que había descifrado a su rival, lo noqueó con un magnífico gancho de derecha. Hay dos momentos en su carrera en los que se ha visto en más apuros. Uno no se lo esperaba. El otro fue muy duro y no pudo detenerlo con los guantes. Las patadas le están causando problemas al campeón. Debido a su postura, su pierna delantera está bastante adelantada y pone todo su peso en ella. Si recuerdan, las patadas bajas de Max Holloway le habían puesto en apuros. Usar las patadas contra Ilya tiene sentido, pero basar todo el plan de juego en ello puede ser complicado. Al fin y al cabo, hasta ahora no ha sido eficaz contra Topuria. Le hizo daño, es cierto. Quizá le limitó un poco la movilidad, pero no le puso en una situación muy difícil. Recordemos el combate de Alex Pereira contra Ankalaev. Cuando las patadas bajas de Alex no funcionaron, no encontró una solución. El antiguo campeón Charles Oliveira, de 35 años, con un total de 45 combates y 35 victorias, también es consciente de ello. Las patadas son un arma que utilizará con cuidado. Recordemos cómo noqueó a Beneil Dariush. Lo atrapó con una patada alta y luego lo remató. Mientras seguía con las piernas, en realidad, hay un aspecto en el que Charles es bueno y que no hemos visto antes en Ilya. En los clinch, Charles es increíblemente bueno en los clinch de Muay Thai, presionando la cabeza de su oponente y sacando las rodillas. Vimos cómo Dustin Poirier se dolía después de las rodillas que le dio. En cuanto a Ilya Topuria, nunca lo hemos visto controlado en las cuerdas. No sabemos cómo es en estos aspectos, ni cómo reaccionará. Islam salió en esos momentos lanzando rodillazos y utilizando su sambo. Sin embargo, no sabemos qué haría Ilya en esos momentos. Otra razón por la que Topuria recibió la patada de Jay Herberten es que lanza los puños con mucho impulso. En el combate contra Dustin Poirier, Charles se colocó debajo del gancho de derecha, pasó por detrás de Dustin y lo hizo rendirse. Vimos lo mismo en el combate contra Bryce Mitchell. Ilya Topuria se balanceó mucho tras el gancho de izquierda y quedó con la espalda descubierta, pero Bryce no pudo pasar por detrás. Charles Oliveira no cometería un error así. Ilya Topuria debe tener cuidado con esos puños. En el combate contra Max Holloway, vimos cómo Ilya recibía golpes directos. Charles tiene experiencia en Muay Thai y kickboxing. Tiene manos rápidas y pelea con la guardia alta. Por lo general, comienza sus combinaciones con patadas y, una vez que ajusta la distancia, atrapa a su oponente. Charles puede ver las debilidades que encontró Max Holloway. Jan Silva dijo que podía ayudar a Charles Oliveira imitando a Ilya Topuria. Afirmó que podía imitar a la perfección el estilo de lucha, los movimientos y los defectos técnicos de Topuria, y se ofreció a ser su compañero de entrenamiento. Oliveira aceptó y dijo que tenía una buena relación con Silva. Jan Silva dice que sabe que Ilya deja un hueco después del gancho y que puede imitarlo fácilmente. Debido al tema de nuestro vídeo, siempre hablamos de las debilidades de Ilya Topuria, pero Ilya Topuria no parece malo, excepto por las patadas altas. Noqueó a Max Holloway, que lo atrapó cuando se tambaleó y le lanzó patadas oblicuas. Alexander Volkanovski lo rompió. Si preguntamos quién es mejor striker, por supuesto que parece ser Ilya Topuria. ¿Y los juegos de suelo? Sí, Ilya Topuria también es muy bueno en el juego de suelo, pero si el otro luchador es Charles Oliveira, no tiene mucho sentido elegir a Ilya. La gente subestima la lucha de Charles Oliveira. En el combate contra Michael Chandler, Oliveira levantó una pierna y controló a su rival en el suelo. Sí, puede que Chandler se acerque al final de su carrera, pero es un luchador. Ilya Topuria lo acepta, pero dice que cuando se enfrenta a alguien más fuerte que él, se rinde inmediatamente. El combate contra Islam es un ejemplo de ello. Ilya Topuria dijo que acabaría con Islam Makhachev con su llave de estrangulamiento favorita y que hablaría con Khabib mientras lo hacía. No creo que tenga miedo de ir al suelo con Charles Oliveira. Aunque en este vídeo hablamos de sus puntos débiles, Ilya Topuria dijo que era imbatible y que para derrotar a alguien imbatible había que matarlo. Creo que tiene razón, tiene una gran inteligencia en la lucha, sus puños son muy fuertes, puede cambiar de plan durante el combate y es capaz de analizar a su rival. Charles Oliveira
Por su parte, da a entender que se rendirá fácilmente porque ha perdido muchas veces. Por otro lado, Charles tiene un hijo y le ha prometido que quiere ser campeón. Aunque tiene 35 años, todavía tiene muchas armas en su haber y el potencial para derrotar a Topuria.